Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en el que quería hablar de una señal de compra que hemos tenido en el mercado esta semana, bueno, realmente la semana pasada, que es de las más fiables a la hora de identificar suelos de Bitcoin. Antes de arrancar, recordaros que nada de esto es consejo de inversión, es mi opinión, y que si os gusta este tipo de contenido, que no olvidéis pues, comentar, darle me gusta y compartirlo. Entonces, entrando ya en materia, la señal de compra o el indicador se llama Hash Ribbons, lo desarrolló Charles Edwards, que es el gerente de la empresa Caprior Investments, y si queréis entrar a estudiarlo más detalle, realmente os recomiendo que entréis al Medium de Charles Edwards y que lo podáis ver. Pero en definitiva, es un indicador que lo que identifica son momentos donde los mineros están eliminando o liquidando parte de su inventario. Entonces, cuando entramos en la zona roja, que esta zona viene señalada pues, cuando una media móvil del hash rate de la capacidad de minería de Bitcoin empieza a cruzar a la baja la media más larga, entramos en una zona donde los mineros pues, empiezan a apagar máquinas y probablemente a liquidar inventarios. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre la dinámica opuesta, empieza a crecer el hash rate, hay una señal de compra que viene filtrada por medias móviles del precio. Entonces hay que ver un momentum positivo en el precio. Esto lo podéis ver, como digo, en el artículo en más detalle. Pero bueno, lo relevante es que ha habido una señal de compra que llegó el viernes pasado y que, como decía, es un indicador muy fiable. Y ahora os voy a enseñar cómo de fiable, porque os voy a mostrar un pequeño estudio de todas las veces que ha saltado esta señal de compra. Entonces, antes de eso, quería también entrar a ver un poquito la situación técnica de Bitcoin, que como vengo diciendo en vídeos anteriores, estamos realmente cerca, próximos a un nivel clave, que son los $20.000 aproximadamente, por este máximo del bull run de 2017 y esta reacción que tuvimos en 2020, y el precio de momento está reaccionando muy bien, ha saltado y ahora está testeando y se encuentra ahora mismo abrazando o apoyado, si queremos, sobre esta directriz alcista de aquí que he dibujado. Yo prefiero los niveles horizontales en general que las directrices diagonales a la hora de encontrar soportes. ¿Por qué? Pues porque son dibujados por el propio mercado de forma orgánica. Aquí vemos como el precio saltó aquí y aquí está volviendo a saltar. Entonces estamos viendo una zona de soporte que coincide con esta directriz. Puede ser algo anecdótico la directriz o puede que no lo sea. De cualquier manera, como hay este nivel horizontal, pues le da más relevancia. Entonces, mientras aguantemos por aquí encima, yo diría que el sesgo sigue siendo alcista. Yo pues, sabéis que tengo posiciones desde esta zona de 19, $20.000 y de hecho he vuelto, bueno, cerré por aquí porque es lo que me dice mi sistema y he vuelto a entrar por esta zona. Y esto viene apoyado, como decía, por la señal esta de capitulación de la minería, ¿no? Vamos a dejar la parte técnica, que no quiero profundizar demasiado en ella para que no se alargue el vídeo, pero en definitiva, esta capitulación del indicador viene apoyada por ejemplo, los datos de los inventarios de bitcoins que han vendido los mineros. Vemos cómo al principio del año los mineros venían vendiendo pues, pocos bitcoins, en torno a 2.000, menos de 2.000 al mes, y en junio vendieron 15.000 con esa caída del precio de bitcoin. Entonces el indicador hizo un buen trabajo capturando esa liquidación. Vendieron 15.000 bitcoins y además de eso hubo otras entidades que fueron liquidadas. Evidentemente mucho retail fue liquidado, esto no lo he incluido aquí, pero tenemos los mineros que ya hemos mencionado. Ha habido fondos de inversión como Three Arrows Capital, que también fue absolutamente liquidado. De hecho, pues creo que los creadores del fondo se encuentran en busca de captura, prófugos en algún país. Luego tenemos entidades de finanzas centralizadas como Celsius y Voyager, que también han quebrado y han tenido que liquidar grandes partes de sus Bitcoin, gran parte de sus Bitcoin. Y luego tenemos Tesla, que también ha liquidado. Entonces, esto de alguna manera apoya esa tesis de que hemos visto una gran capitulación. Y digo gran capitulación porque ha sido muy prolongada en el tiempo. Desde el 9 de junio hasta el 17 de agosto. Ha sido la segunda más larga de la historia, si no recuerdo mal. Entonces, hemos hablado mucho de ese indicador, que bueno, lo podéis estudiar, lo tenéis aquí en TradingView y veis aquí las señales de compra y vosotros mismos podéis hacer el estudio que os voy a mostrar ahora si es que tenéis el tiempo para hacerlo. Si no, pues aquí tenéis los datos, ¿vale? Tenemos las señales de compra que ha dado el indicador desde 2011 hasta agosto de 2021 y esta última que tenemos actualmente, y aquí os estoy enseñando por una parte cuál ha sido el drawdown máximo. El drawdown lo que viene a reflejar es desde el punto de entrada cuánto fue la caída máxima del precio. Vemos como el máximo fue en enero de 2015, que cayó un 15% por debajo del nivel de entrada de alerta. Pero habitualmente es un indicador muy bueno porque no tiene grandes drawdowns. Hemos visto como recientemente pues, tiene pues un 0% en agosto, un 6, un 2, el drawdown es muy bajo, la media de hecho se encuentra en el 5%, que es poquísimo. Y el retorno, en cambio, es súper elevado. Pues la media es del 3.000%, es verdad que pues inicialmente Bitcoin tenía unos retornos súper exagerados que ahora mismo pues no los
exhibe, pero aún así sí que ha tenido retornos buenos, por ejemplo, del 800%, 600%, 300%. El último de agosto de 2021 fue del 159%. Y aquí estamos midiéndolo pues con los picos del precio. Es verdad que igual es poco realista pensar que vamos a capturar todo el movimiento hasta el pico, pero bueno, aquí cada uno puede elaborar sus estrategias basadas en medias móviles o líneas de tendencia para decidir cuándo salir, y si bien no va a capturar todo el movimiento, porque es virtualmente imposible, sí que puede capturar una parte importante del mismo. Entonces, como vemos, la media del drawdown del 5% y la media del retorno del 3.000. Actualmente, esta señal que acabamos de ver en agosto, que os he enseñado, pues no sabemos, ¿no? Vamos a ver cuánto nos da tanto de drawdown como de retorno. Y es lo que vamos a ver, pero lo importante aquí es que tenemos un indicador que estadísticamente es enormemente favorable, que tiene unas estadísticas, pues como digo, tanto de riesgo como de rentabilidad súper positivas. Esto además yo lo apoyo con otro tipo de análisis. Por ejemplo, el balance de bitcoins en los exchanges, que no para de caer. No hemos visto ninguna subida, lo cual es una tendencia muy positiva, ¿no? Porque si los bitcoins no entran a los exchanges es que no se están ingresando para vender. Esto, si lo queréis conocer en más detalle, pues podéis acceder a mi curso, que lo tenéis en la descripción del vídeo, y entro pues a explicar en más detalle cómo invertir en Bitcoin, cómo encontrar momentos de sobreventa, de sobrecompra, etcétera. Aquí tenéis el curso, tenéis tanto una versión gratuita limitada como la versión completa de pago del curso en mi página web, gaelsanchezsmith.com. ¿Y cuáles son otros de esos indicadores? Pues, por ejemplo, el funding rate. Y el funding rate vemos como refleja el desequilibrio entre largos y cortos, y vemos como ha estado muy negativo, es decir, la gente ha estado muy poco apalancada o muy apalancada a la baja. Y esto en general nos indica que hay pesimismo en el precio y históricamente ha acompañado momentos donde la probabilidad de suelo es mayor. En definitiva, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues realmente a la reunión de mañana de la Reserva Federal, donde Jerome Powell, en el discurso de Jackson Hole, que es a las 4 de la tarde hora española, pues va a hablar sobre la política monetaria de la Fed en un momento muy delicado, ¿no? Porque tenemos la inflación en el 10%, hay mucha presión o una expectativa muy grande sobre el Banco Central para subir los tipos agresivamente. Lo que ocurre es que al mismo tiempo la economía está totalmente fragilizada. La curva de rendimientos ha invertido, empezamos a ver estrés en el mercado de deuda, vemos como los indicadores manufactureros y de otra índole más cercana a la economía real también se están resintiendo. En definitiva, el Banco Central lo tiene muy complicado, tiene que decidir si atajar la inflación y destruir la economía, o lo contrario, salvar la economía, al menos temporalmente, y tolerar una inflación alta. Y yo, como sabéis, los que me seguís, soy partidario de la segunda tesis. Yo creo que el Banco Central realmente va a entregarnos una década muy inflacionaria, y la expectativa del mercado de que va a atajar la inflación, de que va a subir los tipos de interés en términos reales, de manera agresiva, como hizo Volcker en los años 70-80, creo que es totalmente infundada. Esa expectativa no se va a cumplir y, por tanto, en cualquier momento el mercado puede deshacer estos equilibrios a la baja, o este castigo que ha dado a los activos de riesgo como Bitcoin, y puede volver a la senda del crecimiento. Esto, si lo queréis ver en más detalle, os recomiendo que veáis mi vídeo ¿Por qué los bancos centrales no pueden controlar la inflación? Aquí doy mi argumento, mi tesis, la hipótesis que yo manejo de por qué los bancos centrales no creo que puedan subir los tipos, y, por lo tanto, activos como Bitcoin se deberían de ver muy beneficiados cuando el mercado se dé cuenta de que el Banco Central se va a despreocupar totalmente por la inflación. Eso es todo, espero que sea de interés, y, como decía al principio, si os gusta, no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.